¿Qué opinan de cómo está planteado? Chicos, ¿cómo lo ven? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Cómo lo ve? ¿Alguien planteó algo distinto? Profe, la tonelada de neutralizante es la que no entiendo. Sí. Lo pasé a toneladas para que la Z yo no me confundiera con las unidades. Entonces está todo con muchos ceros después de la coma, pero pasé a toneladas. X6, X6 está bien. Esa restricción estaría bien, aparentemente, digamos, porque vos lo pones, no sabe cuánto va a gastar, cuánto vas a comprar en realidad, porque está produciendo en cierta forma algo, digamos, otra sustancia que lo cambia por neutralizante, que está bien. El 0,3 X1, X2 y X3, porque tiene que ver con las toneladas de patógeno A que se hace, digamos, en cada una de las Profe, máquinas. disculpe, hay compañeros que están Sí, pidiendo entrar. estoy dándole ingreso ahí. Ya calculo que ya van a ingresar. Cualquier cosa avísenme, no hay problema. ¿Quién preguntaba? Adriana, Ariana, pero, perdón. Ariana, preguntabas vos, no entendías la... ¿Quién no entendía la Sí, restricción? No, no la restricción, la variable Sí, de X6 representa, incorporar esa bueno, acá variable en la lo planteó como toneladas de neutralizante, no estaría mal. Lo que no estaría mal, si vos definís X6 como cantidad de toneladas, ahí estás poniendo menor o igual a 400 y creo que los 400 eran kilos, ¿no? A ver, sí, eran 400 kilos. Ahí le agrego 3 ceros. Claro, ahí tengan cuidado con las unidades, ¿no? Eh, ahora, fíjense la restricción de las horas de máquina. No sé qué les parece. Eh, Profe, recién entró yo. ¿Usted lo hizo el ejercicio? yo lo tengo hecho, quiero que lo hagan ustedes. Ah, porque lo tengo ahí. Sí, a ver, no sé qué planteaste distinto vos a lo que está. No, me pasa que lo tengo en hoja igual, profe. Bueno, pero por lo menos decía, o sea, acá tenemos uno planteado, ¿no? Y como lo planteó él, posiblemente le falte algo, algunas cosas, ¿sí? Por eso lo que quería era ver si tenías algo, ¿qué tenías distinto? Tengo las primeras 5 restricciones y la sexta no la entendí. Las primeras 5 variables, perdón, y la sexta no sé por qué. Habla de los kilos, acá lo llevó a toneladas de neutralizante, no está mal, no hay problemas. Eh, habla de que, digamos, es una variable de decisión por el hecho de, digamos, podría definirse como una variable, no está mal, ¿sí? Habría que ver si alguien la puede digamos, la plantea distinto. Está bien la restricción, esa la primera que habla del neutralizante, porque acá X6 lo planteo como cantidad de neutralizante, ¿no es cierto? Y le suma
acuérdense que el procesamiento del patógeno A producía un desecho que podía ser cambiado por neutralizante, o sea, era un 0,3 o tonelada por tonelada, digamos, producida. ¿Sí? A ver, denme un segundito, voy a buscar, denme un segundito que voy a, para tener el problema de la guía. Quiero que lo hagan ustedes para que no quiero mostrárselos directamente, yo podría mostrárselos, pero me gustaría que ustedes lo analicen, porque es la forma por ahí de terminar de entender y de ir haciendo estos problemas, ¿no? Por ahí no quita que alguien lo pueda plantear distinto, como digo, y esté bien. Por eso hay que plantear bien qué se definen como variable de decisión, ¿sí? Profe, a mí me queda una duda en cuanto a las restricciones de las horas de las máquinas. ¿No serían 160 horas para cada máquina? Ahí se estarían sumando las horas de las Y dos ahí máquinas. también hay un error, tal cual, ¿sí? O sea, fíjense que acá habla de ambas están disponibles solo 160 horas por cada una, ¿sí? Por semana. Con lo cual, ahí sí, tenés razón, hay un error ahí, digamos, ¿no? ¿Sí? Ese es un error, o sea, habría que replantear esa restricción, ¿sí? A ver cómo podríamos plantearla. Tendría que Porque por agrupar lo que por veo, máquina. sí, Facundo. Tendría que agrupar por máquina, desglosar esto en tres Claro, restricciones. son restricciones distintas, son recursos distintos, tenés que hacerla en restricciones distintas, digamos, ¿no? ¿Alguna otra sugerencia, Ben? Eh, Fíjense, a ver, analicemos un poquito lo que es la función objetivo. X1 dice 50 menos 60. ¿Qué es eso? El primero es la ganancia que gano por ¿cómo se dice? Ese patógeno, Sí, menos lo que me cuesta hacerlo en esa máquina. bueno. 60 son pesos por hora, ¿no es cierto? Y los 50.000 son 50.000 pesos por tonelada, creo. O sea, ahí hay algo mal. No, está bien, profe. ¿Ah? Está bien, me parece. ¿A vos te parece que está bien? ¿Qué unidades tiene el O sea que 50? tienen el 50.000 son pesos y el 50 también son pesos por 50.000, toneladas. a ver, 50.000 pesos por tonelada, ¿no es cierto? Y el 60 También pesos por tonelada. por tonelada. A Claro, ver. no hice. La primera máquina cuesta 100 pesos por hora, pero yo hice la transferencia a tonelada. O sea, Ah, en cuanto hacía. No, o sea, que eso no es en una hora, eso es en el tiempo en el que tarda en hacer una tonelada. O sea, que están en el eh, mismo. Porque, hay por que, ejemplo, tendrían que verla un poquito más, no sé si todos están de acuerdo con eso. Lo que me resulta extraño es por ahí,
vos sabés la cantidad de horas de proceso que utilizás ahí, o sea, la cantidad de horas que utiliza la máquina 1. 0,6, profe, para el patógeno A, y esas 0,6 horas te salen 100 pesos. 0,6 horas por tonelada, entonces multiplicás 0,6 horas por tonelada por 100 pesos por hora y te queda 60 pesos la tonelada, sería. No sé si me entendió o se le quiere que se lo escriba mejor, capaz me entiende mejor. No, te entiendo, pero Igual todavía no se sabe qué producción se le va a asignar, es como que ahí están limitando con ese número, ¿no? claro, analícenla un poquito más a la función objetivo a ver si está bien. Acá hay un primer intento. Yo no lo tengo planteado así al modelo. No, me hace un poco de ruido ese 50.000 que le resten los 60, está bien. Habría que ver, no digo que esté mal, pero habría que verlo si quedaría bien planteado así. Claro, yo tenía que la primera máquina costaba 100 pesos por hora y Sí, procesa 5 toneladas en 3 horas. Entonces, en regla de 3 simple sería 3 dividido 5, 0,6 por 100, 60. O sea, es como que una tonelada cuesta 60 está bien. pesos. Claro. Profe, pero eso no sería la capacidad de producción que tiene la máquina, pero nosotros todavía no sabemos cuánto le vamos a asignar. Y bueno, pero eso te lo da justamente la variable. Vos, a medida que vas modificando la variable, te va dando el precio, digamos. Sí, no digo que esté mal, yo no lo planteé así. Eh, lo planteé con algunas variables más. Digo, me gustaría que, pero traten, o sea, acá he escuchado hablar nada más que 3 personas, ¿sí? La idea para mí puntualmente es que todos traten de ver si estamos todos de acuerdo, si les parece bien. Acá hay un primer planteo, ¿sí? No me parece, o sea, por decirle, la restricción de por ejemplo, del neutralizante, creo que tiene cierta lógica. Bueno, a ver, fíjense en la tercera restricción, ahí no sé si tiene tanta lógica tampoco, ¿no? Porque X6 yo supongo que son las toneladas de neutralizante, o sea, como lo veo en la restricción, la cantidad de neutralizante a comprar. Lo que se produce está establecido por 0,3, porque ahí me lo restringía X6 menor o igual a 400. Yo pensé que eran las toneladas que compraba que vos habías definido. Claro, Pero después me pones, puse esa restricción por la forma en la que hice la función de máximo z, que en el último parte que puse ahí puse que se resta lo que te cuesta comprar toneladas de neutralizante y después le sumo lo que producís. Pero tengo que sí, pero poner esta restricción para que esa suma no se haga más que la resta y entonces empieza a vender neutralizante, cosa que no hacemos. a mí no me parece lógico que vos fíjate, en la primera pones que el total de neutralizante que me parece, digamos, si vos definís X6 como la cantidad de neutralizante a comprar, entonces la totalidad de neutralizante que vos tenés está bien, X6 más 0,3 por X1 más X2 más X3, que es lo que produce al tratar el patógeno A. Me parece lógico. Después, me restringís X6 a menor o igual a 400. Por eso yo pensé que era lo que comprabas. Pero como está puesto acá abajo, me lo restringí a la producción de neutralizante de las máquinas. O sea, no, ahí está mal eso.
No sé si cómo lo ve el resto, ¿sí? Entonces habría que definir bien la variable esa x6, ¿sí? Bueno, no sé si lo ven así, chicos, ustedes, ¿cómo lo ven? Y yo la variable x6 no la pondría. Eh, no estaría mal. O sea, puede que define una variable mal, más si yo x6 para mí fuese la cantidad de neutralizante a comprar, ¿sí? Lo que está de más es la tercera restricción. No tiene sentido, ¿sí? Eh, Eso es lo que yo veo, digamos, ahí. Ahora, fíjense la 4 y 5 que tiene que ver con las horas de máquina, ¿sí? Eso tiene un costo y que me va a afectar el costo de la función objetivo, ¿sí? De acuerdo a lo que yo gaste. Profe, yo tengo una pregunta. ¿En dónde se ve reflejado el residuo del patógeno A procesado? Que se intercambia por el neutralizante. El que se intercambia está en la primera restricción, ahí con 0,3 por x1 más x2 más x3. Ese es el patógeno, el residuo que se intercambia para conseguir más neutralizante. ¿Sí? Profe, le hago una consulta. Y si en Sí. en la primera restricción, en lugar de poner X6, ponemos 400, 0,4 sería en realidad acá, que sería la cantidad máxima de neutralizante que podamos llegar a conseguir. Y Sí. después en otra restricción ponemos, o sea, como la primera, pero con un igual, como una ecuación. Y así definimos la cantidad de neutralizante que se debe encontrar. ¿Cómo sería el igual ese? Igual En a qué. lugar de menor igual, igual. O sea, es la misma restricción, pero con un igual para poder definir el valor de X6. O sea, yo pensé, como les digo, yo pensé que x6 como la cantidad neutralizante a comprar y que tiene que ver, digamos, con los 400 kilos eso. Y después sí se le suma el que vos producís en función del tratamiento del patógeno A que se haga. Ahora, la tercera no tiene sentido para mí porque estás como mezclando ahí variables, ¿sí? No sé, yo no sé si compraría 400 kilos de neutralizante. O sea, para mí pasa a ser una variable, ¿por qué? Porque si yo voy produciendo a medida que vaya procesando patógeno A, y si yo seguramente puedo utilizar gran parte o todo el residuo ese, el neutralizante, digamos, que genere a partir del residuo ese, ¿no? Entonces, para mí es una variable X6 que representa la cantidad de neutralizante a comprar. ¿Sí? Habría que ver no digo que esté mal, por ahí hay otra forma que se podría plantear el tema del costo de la hora máquina. ¿Sí? Habría que verlo. Vean un poquito más el tema ese de los 50.000 menos los 60. Por X1 a lo mejor está bien, no digo que esté mal, yo no lo planteé así, pero se los dejo para que lo sigan, digamos, para que de alguna manera lo analicen un poquito más, de paso aprenden, porque la idea es esa.
¿sí? Todo lo que me quieran preguntar, pregúntenme, después lo vamos a terminar de ver, pero me gustaría que lo vean ustedes y después los muestro yo, pero cuando lo vean, pero acá están, hay 3 o 4 y no más de 4 lo que ven más o menos el ejercicio, ¿no? El resto me parece que hay 90 y pico y escuché 4 nomás, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? El costo del neutralizante, a ver dónde está X6. X6 por 20.000 me pusiste, ¿no? 200.000. No me acuerdo el costo que tenía el neutralizante. 200 por kilo. Ajá. No sé por tonelada. Por 1000. 200 por kilo vos lo llevaste a tonelada, digamos, ¿no es cierto? Claro, el costo por tonelada. Son 200 por 1000, son 3 ceros más, 200.000. Ajá. Y por eso, en ese costo, yo para... Claro, pero vos fíjate que o sea, no tiene sentido lo que te digo que pones ahí en la restricción 3, porque pone X6 por 200.000. Yo no sé si acá X6, esa restricción está mal, la 3 está mal, ¿sí? Porque no mezcles, la que se produce no tiene costo. Digamos, el residuo que vos producís y lo intercambias por el neutralizante no tiene costo. Lo que tiene costo es lo que compras. Por eso yo pensé que el X6 era cantidad de neutralizante a comprar. ¿Sí? Claro, yo lo estaba intentando relacionar con el que se producía, porque en un caso en el que produzca más que el que gasto, entonces voy a tener, ¿cómo se dice? Neutralizante en stock. Pero son cosas distintas. Si bien es neutralizante, uno es lo que compras y otro es lo que producir al tratar el patógeno A. ¿Me entendés? Claro, Sí podría está haber bien hecho, la primera restricción, seguramente, porque el 0,004 es lo que vos necesitas por tonelada tratada. Que decía cuánto utilizaba, no me acuerdo. 2 kilos eran. 2 kilos por tonelada. Para tratar 5 toneladas de cualquier, digamos, de cualquier, ya sea patógeno A o ácido C, se necesita 2 kilogramos, ¿sí? Analícenlo si esas unidades están bien. De todos modos, la primera restricción está bien, está relativamente bien. Habría que ver la unidad del 0,0004, ¿sí? Bueno, X6, como te digo, tendrías que ponerlo como toneladas o kilogramos de neutralizante a comprar, a corregirlo. Revisen la 4 y la 5, digamos, porque no sé si está bien el X1, esos 50.000 menos 60. Me hace ruido, lo mismo que los 5.000 menos los 100, perdón. Me hace un poco ruido. Lo dejo una semana más para que lo analicen un poco más y bueno, que el resto también lo vea, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no empezamos a ver algo, podemos ver algún otro, vemos algo de simplex. Vieron el método de la variable artificial la clase pasada, ¿no? Sí, profe. Sí, bueno, vamos a empezar entonces a ver eso y bueno, las dudas que tengan. No dejen de hacer ejercicios, pero háganlo y los vemos. Pero quiero que hagan, ¿sí? No hacérselo yo, porque digamos ahí le va a parecer todo fácil y no es tan fácil, así como este tiene
Es hacer nada más, no es que sean difíciles, una vez que hacen después ya se dan cuenta. Bueno, deja de compartir nomás y lo dejamos ahí. Y después los dejamos una semana más para que lo terminen de ver, ¿sí? Porque fíjense que el que tiene algunos errores, así que bueno, termínenlo de revisar y después, a ver si la clase que viene, a ver si hay algún otro también que haga algo, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que es el método de la variable artificial, ¿sí? Bueno, el método de la variable artificial, nosotros la utilizamos cuando tenemos restricciones tipo mayor o igual. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, algo han visto ayer. Fíjense, yo si transformo las inecuaciones en ecuaciones, tengo ahí su forma estándar, digamos, ¿no? Pero fíjense que en general el método simplex, ¿sí? Lo que hace es las variables principales hacerlas 0, ¿sí? Y calcula las otras. Pero acá hay un problemita cuando yo tengo una restricción de mayor o igual, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Fíjense, haciendo x1 y x2 igual a 0, me va a quedar s1 igual a 90 y menos s2 igual a 120, que sería lo mismo que decir S2 igual a menos 120. ¿Sí? Ese es un problema. Hay una variable que se me hace negativo, ¿no es cierto? Negativa. ¿Sí? Con lo cual, para solucionar ese problema, aparece lo que es la variable artificial. En realidad, la variable artificial es un artilugio matemático que nosotros utilizamos para encontrar una solución básica inicial. Entonces, donde tengamos una restricción de mayor o igual, lo que vamos a hacer es agregarle una variable artificial, en este caso A2, a la segunda restricción, simplemente para arrancar, digamos, ¿no? Y fíjense cómo es un engaño, digamos, que hacemos al simplex. Fíjense que en el caso del problema de minimización, la vamos a incorporar a la función objetivo, a la variable artificial, con un coeficiente positivo muy grande, ¿sí? Haciendo eso, lo que va a hacer el método es generalmente sacarla en el primer paso, sacarla de la base, digamos, ¿no? Nosotros cuando armamos la primer tabla de simplex, ¿sí? Van a ir las variables de holgura y las variables artificiales a la base, ¿sí? Porque justamente agregamos una variable artificial para evitar ese problema que teníamos con ahí S2 igual a menos 120, ¿sí? Entonces, cualquier valor que tome la variable artificial, al tener un valor positivo m muy alto, como mínimo 10 veces el mayor de los coeficientes, va a hacer que la función objetivo tome un valor muy alto, y en el caso de minimización queremos todo lo contrario. Con lo cual, generalmente en el primer paso, o sea, pasar de la primera tabla a la segunda, va a hacer que la variable artificial salga de la base. ¿Sí? Entonces, siempre que tengamos una restricción de mayor o igual, vamos a agregar ahí menos S2 sería una variable de excedente, y le vamos a sumar una variable artificial. Otra forma por ahí de darse cuenta, acuérdense que siempre tienen que armar la matriz de identidad de orden igual a la cantidad de restricciones, ¿sí? Acá yo tendría que armar, tengo dos restricciones, o sea, voy a tener una matriz de identidad de 2 por 2. Si no agrego la variable artificial, no voy a poder armar esa matriz, ¿sí? Entonces, bueno, ahora
con todo esto armamos la primer tabla, colocamos primero los CJ, ¿sí? Los coeficientes en la función objetivo, después sacamos las variables y bueno, agregamos el CK y el XK, que el XK dijimos van a ser las variables que están a la base y el CK es el coeficiente que tiene la variable básica en la función objetivo, ¿sí? Después sacamos todos los coeficientes, ¿sí? Y fíjense, yo al agregar la variable artificial, tengo la matriz de identidad 1, 0 a la altura de C1 y a la altura de A2 tengo el 0, 1, ¿sí? Con lo cual, las variables que van a la base siempre en la primera tabla son las variables de holgura y las variables artificiales. ¿Sí? Bueno, una vez que he hecho eso, lo que hacemos es calcular el ZJ y el CJ menos el ZJ. ¿Sí? Acuérdense que M es un valor tan elevado como se quiera. ¿Sí? Como mínimo 10 veces el mayor de los coeficientes. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, cuando yo hago el CJ menos el ZJ, ¿sí? Fíjense, como el problema es de minimización, ¿sí? ¿Cuándo voy a llegar al óptimo? Cuando en el CJ menos el ZJ sean todos positivos o nulos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si tengo un negativo o más de un negativo, significa que no es el óptimo, ¿sí? Acá 10 menos 2m es negativo, al igual que 15 menos m, ¿sí? Los otros son ceros o positivo. M está positivo ahí a la altura de C2, ¿sí? Entonces, cuando hay más de un negativo, tomo el más negativo y esa sería la variable que va a ingresar en el próximo paso a la base, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, una consulta. ¿Puede ser? ¿Sí? Dime. Cuando nosotros sacamos los tita para ver cuál es la variable que sale, siempre, indistintamente que sea maximización o minimización, tomamos el más chico, ¿verdad? Siempre el más chico para asegurarnos que ninguna variable se haga negativa. Ah, genial, genial. Buenísimo. Gracias. Entonces, ¿cuál va a ser la variable que ingresa a la base en el próximo paso? La más negativa. X1. Entraría X1, ¿sí? Y para saber cuál se va, calculamos el tita, ¿sí? Fíjense que El tita no importa si es de maximización o minimización, siempre es el mínimo, siempre es el menor. sí, siempre el menor para asegurarnos que ninguna variable se haga negativa. ¿Sí? Entonces, la variable que se va de la base sería la variable artificial, fíjense. Generalmente, la variable que se va de la base es la artificial por la forma que le hemos incorporado a la función objetivo. En el caso de maximización, la variable artificial iría con un valor m muy elevado.
¿Sí? Esta es la solución básica inicial, ¿sí? X1 igual a 0, X2 igual a 0, S1 igual a 90, S2 igual a 0, A2 igual a 120 y el valor de Z0 es 120M. Fíjense que si le damos el valor a M de 150, ¿sí? ¿Cuánto toma 120? 120 por 150 toma un valor muy, muy grande, digamos, ¿sí? Y como estamos minimizando, bueno, eso es lo que hace que la variable artificial sea la primera que se va de la base. Profe, ahí abajo el conjunto de solución sería un punto extremo, ¿no? En el gráfico. En realidad este punto es como que no lo vas a encontrar porque el problema es de minimización. Ah, cierto, sí, sí, sí. Y como hemos agregado una variable artificial, es como rara la solución, pero es simplemente para partir de algo y de acá es como no se podría indicar dónde está el punto, porque el punto 00 no es seguramente, porque no es posible el punto 00, pero Sí, es por sí, problemas de minimización, ¿sí? sí, sí, lo explicó ayer el profe con el GeoGebra, añadió como otro plano que simbolizaba la variable Claro, artificial. pero es algo abstracto, digamos, haga Claro, lo sí, que sí. haga, es algo abstracto, no, porque ese punto en realidad no existe, ¿sí? Sí, profe, gracias. No, de nada. Bueno, entonces, en el próximo paso dijimos la variable que se va de la base, la variable artificial, y en lugar de la variable A2 va a ingresar X1. ¿Sí? Sí, Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces ahora? donde está el 2, hacerlo 1 y el 1 que está arriba, hacerlo 0. Exactamente, o sea, trasladamos el vector que está a la altura de la variable artificial a la posición de X1. ¿Sí? Entonces, ese donde va a estar el 1 es la primera fila que tenemos que empezar a calcular. ¿Sí? Entonces, para calcular esa fila, ¿sí? ¿Qué hacemos? Lo multiplicamos por un medio. Exactamente. Y la otra fila, ¿qué se va a hacer? Multiplicamos por -1 y le sumamos la anterior. O sea, tomamos la primera fila que calculamos, ¿sí? La multiplicamos por el opuesto, ¿sí? O sea, esa fila F2' que calculamos, la multiplicamos por el opuesto que queremos hacer 0 y le sumamos F1. ¿Sí? Sí, profe. Calcular la fila esa que falta, chicos. Sí, sí. Bueno, calculenla entonces nomás. Listo, profe. ¿Listo? Sí.
Así les da. Fíjense que yo la última columna no la calcule, no hace falta porque la variable artificial cuando se va de la base no vuelve más. ¿Sí? Profe, pero si tenemos una solución, la variable artificial, nos comenta el profe ayer, y es 0, no es que tenemos muchas, es degenerada, puede ser algo así. Sí, hay tres posibilidades respecto de la variable artificial, ¿sí? Una es que no aparezca la base, como es este caso, fíjense, acá no aparece, ¿cómo es el CJ menos el ZJ? Positivos y nulos. O sea que he encontrado la solución óptima, ¿no es cierto? Con lo cual, digamos, hay tres posibilidades respecto a la variable artificial. Que no aparezca en la última tabla de simplex, como es este caso, entonces eso nos indicaría que el problema tiene solución. Y es esta, ¿sí? X1 60, X2 0, S1 30, S2 0, la variable artificial toma el valor de 0 y Z es 600. Esta es la solución óptima. Este es el primer caso. El segundo caso es que la variable artificial aparezca en la última tabla del simplex con un valor igual a 0, ¿sí? Eso significa que el problema tiene solución y esa solución es degenerada, ¿sí? Porque hay más ceros de los que yo debo tener. Acuérdense que siempre la cantidad de ceros que voy a tener es n menos m variables, igual a 0, ¿sí? Y obtengo la solución básica, ¿sí? Y la tercera posibilidad es que la variable artificial aparezca en la última tabla del simplex con un valor positivo, digamos, con un valor, ¿sí? Eso nos indicaría que el problema no tiene solución, ¿sí? Gráficamente se van a dar cuenta porque no se forma polígono de soluciones. Y en el simplex se dan cuenta así, ¿sí? Aparece una tabla, una variable artificial en la última tabla con un valor distinto de C, o sea, positivo, digamos, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Dudas? Profe, ahí la óptima sería cuando S1 vale 30 y cuando X1 vale 60, ¿no? O sea, digamos, hacemos 60 unidades del producto X1 en realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjense que S1, como tiene el signo menor o igual, yo supongo que es un recurso. O sea, del recurso ese nos están sobrando 30 unidades. Ah, ok, ok. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Cuando dijo n menos m variables, profe, n sería la cantidad de restricciones, ¿no? N es la cantidad, N de nene es la cantidad de variable y M de mamá es la cantidad de restricciones. Ah, bien, al revés. Siempre vamos a tener más variables cuando, digamos, en la forma estándar, ¿no? Siempre vamos a tener más variables que ecuaciones. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿No hay dudas? No, profe. ¿No? Bueno, fíjense, este es un ejemplo de modelización, no sé si lo han visto. Este está en la guía, ¿no? A ver. Problema 13, página 24. ¿Lo hicieron a este?
es simple. Hay una sola restricción en la que pueden tener problemas, pero por ahí no debería, pero bueno. No, profe, no lo hicimos. Bueno, háganlo y a este tiene una particularidad, lo podemos resolver porque tiene dos variables, ¿sí? Fíjense a ver si tienen duda de cómo se plantea. Es fácil, es cortito, digamos, tiene 3 restricciones nomás, ¿sí? Calculo que una es la que pueden llegar a tener problema en plantearla, pero la vemos. Profe, la guía vieja del año pasado. Me parece que también estaba en la guía vieja. Está en la Creo página que 22 de la guía, ¿no? no recuerdo en la guía vieja en qué página estaba. Página 20, el ejercicio 13, página 24. En la guía que está en el aula virtual, ¿no? Me parece que la página 24 es esa de la guía vieja, porque en la nueva sale en la 22. Bueno, pero bueno, está. Está el ejercicio eso. Fíjense si lo pueden hacer, es fácil, o sea, hay una sola restricción. Es más, si quieren, fíjense, hay dos variables, ¿sí? Cantidad de sombreros tipo 1 a fabricar por día. No sé, a ver, lo leemos rápido. Fíjense, dice, una compañía elabora 2 tipos de sombreros. Cada sombrero del primer tipo requiere 2 veces más de tiempo de mano de obra que un sombrero del segundo. Si todos los sombreros son exclusivamente del segundo tipo, la compañía puede producir un total de 500 unidades al día. El mercado limita las ventas diarias del primero a 150 y para el segundo modelo se ha determinado como norma producir el triple del modelo 1. Supóngase que la ganancia que se obtiene por producto es de 80 para el tipo 1, 50 para el tipo 2. Bueno, se pide que formule un modelo que maximice la ganancia, defina la variable de decisión, bueno, y armar la primera tabla del simple, ¿sí? Todo. Y podríamos resolverlo gráficamente si quisiera, ¿no? Entonces, cantidad de... Bueno, acá están definidas las dos variables que las dijimos recién. El objetivo es maximizar el beneficio, ¿sí? Y estas son las restricciones, ¿no? Capacidad de producción diaria, demanda máxima de sombrero tipo 1, la producción de sombrero tipo 2 es el triple del sombrero tipo 1 y después la condición de no negatividad, ¿sí? Eso es lo que tienen ahí, ¿sí? Fíjense, a ver, vuelvo al otro, si pueden plantear la primera restricción que es la que podrían llegar a tener problemas, pero si los vuelvo para atrás ya están definidas las variables, son 3 restricciones, ¿sí? Les vuelvo para atrás y les dejo ahí, fíjense a ver si hay alguna duda de cómo se plantea las restricciones, ¿sí? ¿Se animan a plantearlo? ¿Dudas? Pregunten, ¿sí? Estoy acá.
¿Pudieron plantearlo, chicos? Estamos en eso, profe. Dame 3 minutos. Bueno. Profe, Sí. para la mano de obra, o sea, no tenemos una disponibilidad, un límite, digamos. Sí, el límite. O sea, ahí habría que aplicar un factor de proporcionalidad nada más. Sí. Tal cual. Profe, ya terminé, pero no sé si está bien. A ver, ¿cómo planteaste la primera restricción, que es la más complicada, digamos, por ahí, ¿no? ¿Cómo lo planteaste? La capacidad de producción diaria son 500 por día, ¿no es cierto? Sí. De eso, lo que yo hice fue, como decía, el problema que si solo producía unidades del sombreros tipo 2, podía producir 500. Sí. Ahí yo no tuve en cuenta X1 porque no lo tuve en cuenta, digamos. Pero bueno, la hice así muy fácil. Me quedó mal igual, yo sé, pero porque no tuve tanto tiempo. X2 menor o igual a 500, X1 menor o igual a 150 y 3X2 mayor o igual a X1. Claro. Lo que pasa es que, digamos, lo que te dice el problema, vos lo puedes plantear así. Vos fíjate que si yo anulo X1, ¿sí? Porque no hago nada, X1 va a ser 500, ¿sí? Ahora bien, como yo, según esto, puede hacer, digamos, lo que dice el problema, puede ser cualquiera de los dos, ¿sí? Si yo no hago X, en vez de hacer X2, hago X1, como utiliza el doble de tiempo, ¿sí? ¿Cuántos hago? 1000, profe. Un medio, no, profe. No al revés. O sea, haces la mitad, eso es el doble tiempo. Bueno, 250. si vos despejas X1 de ahí, ¿cuánto es? 250. Entonces, dividiendo el 500, ¿no? Sí. ¿Sí? X1 es menor o igual a 250, o sea, tiene lógica. O sea, acá tengo que llevarlo las dos en la misma restricción. Esa es una forma. Yo ahí, como capacidad de producción, podría, que son 500 unidades o 250, digamos, ¿no? Pero sí o sí tengo que poner las dos variables, ¿sí? Otra forma que lo podría haber expresado, ¿sí? Fíjense,
lo podría haber expresado como por tiempo, digamos, ¿no? Por tiempo también se podría expresar. Si yo hago 1 sobre 250, ¿sí? Voy a cerrar entre paréntesis para que se entienda. O sea, 1 sobre 250, ¿qué sería? Por x1, ¿sí? Más 1 sobre 500, ¿sí? Por x2, ¿sí? Menor o igual a 1, ¿sí? ¿Se entiende esa otra forma? También lo podría haber expresado así, ¿eh? Sí. Y es que en qué está, ahí está expresado en tiempo, no sé si lo ven. Sí, sería ahora sobre la unidad. O sea, uno sería un día, que es lo que yo puedo hacer por día. O sea, un día sería, digamos, acá está diario. Entonces, 1 sobre 250 es la fracción en días que me lleva a producir una unidad X1. Multiplicado por X1 me va a dar la parte del día que utilizo la producción para X1, y 1 sobre 500 es el tiempo que me lleva a producir una unidad de X2. O sea, también la podría haber expresado, si usted, otra forma, podría haber sido expresarlo como 24 acá, que son las horas del día, si es que trabajan las 24 horas, ¿no? Y acá poner menor o igual a 24, ¿sí? Entonces son distintas formas, la puedo expresar como tiempo, la puedo expresar como capacidad de producción, y estoy haciendo lo mismo. Profe, una pregunta. Sí. La restricción 1 del primer ejemplo, ¿cómo se leería? O sea, cada 2 unidades de X1, ¿puedo hacer una de X1? ¿O cómo es? De X2, perdón. No. Creo que es más fácil con lo que hice yo recién, ¿sí? Si esto lo considero como capacidad de producción, si hago solamente X1, ¿sí? Perdón, X2, puedo hacer, mi capacidad es de 500, ¿sí? Si traslado esto acá, cuando despejo X1, el 2 pasa dividiendo, con lo cual X1 me va a quedar 250. Es capacidad de producción, digamos, ¿no? Fíjense que, ¿qué me está diciendo esto? Como X1 utiliza el doble de tiempo que X2, ¿sí? Voy a hacer la mitad, ¿o no? ¿Tiene lógica? Profe, ¿no lo puedo poner en dos restricciones diferentes? En uno No, poner x1 más x2 y en otra... no, tiene que ser lógico. No sé si no les parece lógico planteado así. Es que, Profe, por profe, ejemplo, con el tema de los tiempos que puso recién, el segundo ejemplo que puso, restricción de 1 sobre 250, X1 más 1 sobre 500, X2. ¿No se Sí. puede hacer por un medio directamente? O sea, hacemos un medio de X1 más un X2 es igual a 1. A ver, ¿Es mayor o igual a 1? a Menor o igual a ver, 1. profe, un segundo, dame un segundo y lo vemos. Vos decís así, perdón, un medio, por X1, ¿sí? Sí, sí. Más, de nuevo, un medio, ¿sí? No. Más X2 sería. Más Un medio. X2. Claro. Bueno, menor o igual, ¿sí? ¿A qué cosa? A 1. A 1, claro, que la unidad.
¿Sí? Sí. ¿Qué unidades tiene el lado derecho? Unidades producidas, cálculo. No. Vos O fíjate que tiempo, o fracción de tiempo. no vas a hacer, a lo sumo haces una unidad de X2 ahí. O haces 2 unidades de X1. Porque el un medio pasaría digamos, un medio lo das vuelta y quedaría multiplicado por 2. Vos fíjate, mira, si haces solo X2, ¿sí? Vas a hacer una unidad, eso es lo que te dice, ¿sí? Y si haces solo X1, ¿sí? Vas a hacer 2 unidades. Si haces solamente X1, haces 2 unidades. No sé si lo ves a eso. Sí, sí, sí. Está bien, tienes razón. Me surgió una duda porque para que se cumpla la primera restricción, no se tienen que fabricar sombreros del tipo 1. Supongamos que fabrico 500 unidades del sombrero tipo 2, pero ahí la segunda estaría limitando, porque si yo reemplazo el 500S en la tercera restricción, no me queda que X1 es menor o igual a 150. A ver, vos fíjate, ¿podría ser 250 de X1? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la segunda restricción me lo limita a 150. Yo lo máximo que podría hacer serían 150 de X1. Claro. ¿Sí? Ahora bien, supongamos que yo haga 150 X1. ¿Sí? O sea, voy a hacer 300, 2 por 150 es 300, ¿no es cierto? O sea, si hago 150 de X1, voy a estar utilizando más de la mitad, digamos, de la capacidad, porque la capacidad máxima son 500, pero solamente de X2. ¿Sí? Entonces, 2 por 150 me da 300, ¿no es cierto? Lo paso restando y X2, ¿cuánto es lo máximo que podría hacer? 200. 200, ¿sí? Y si hago eso, ya no se va a cumplir la tercera restricción. Porque si X1 es 150, 3 por 150 me da 450 y X2 no es 450, sino que es 200. Claro. ¿Eh? Pero no se tienen que cumplir todas las restricciones, profe. Se tiene que cumplir todas las restricciones. El modelo te va a buscar una solución de tal forma, o sea, vos fíjate, por decirte, si hago 100 unidades de X2 y hago 300 unidades de X2, ¿sí? 100 de X1 y 300 de X2, se cumple todo. Porque X1 va a ser menor a 150 y si X1 vale 100, 3 por 100 me da 300 y se cumple X2 igual a 300. ¿Sí? Bueno, era simplemente, yo sabía, digamos, por ahí Profe, que... disculpe. Sí. En la tercera restricción dice que, a ver, para el segundo modelo se ha determinado como norma producir el triple del modelo 1. O sea que haces 3 veces el modelo 2 o 3 veces el modelo 1. No, X2 tiene que ser 3 veces lo que es el modelo 1. Ah, está, bien. Entonces, cuando tengan dudas, ¿sí?, de si está bien planteada la restricción, pónganle valores.
Vos fíjate que si haces 100 x1, 3 por 100 es 300, o sea, x2 va a ser igual a 300. Y lo vamos a ver cuando lo resolvamos este ejemplo, ¿sí? Bueno, así es como queda planteado. Fíjense que yo a la tercera restricción, para llevarlo al simplex, lo que tengo que hacer es pasar, ya sea para un lado o para otro, o x2 o 3x1. Acá pasé 3x1 que está sumando, lo pasé restando, ¿sí? No sé si, bueno, esta es la forma de restricción, menos 3x1 más 1x2 es igual a 0, ¿sí? O sea, siempre el lado derecho tiene que ser un valor que puede ser 0, ¿sí? Y del lado izquierdo todas las variables. Yo tengo que llevarlo de esa forma para llevarlo al simplex, ¿sí? ¿A alguno le quedó alguna duda de esto, chicos? ¿Del planteo? Profe, yo tengo una duda con respecto a la fórmula que había borrado recién, en la que había hecho de 1 sobre 250, x1, y 1 sobre Sí. 500. No sé a qué se refería. A ver. Era 1 sobre 250, 1 sobre 500, menor o igual a 1, ¿sí? Bueno, lo que tengo al lado de la derecha, ¿sí? Es un día, corresponde está planteada en tiempo. 1 es un día. Vos fíjate que 1 sobre 250 es el tiempo que me lleva a hacer una unidad de x1. En realidad termina siendo igual a lo que yo tengo planteado, fíjense, en la primera restricción, ¿sí? Porque si yo multiplico a ambos miembros de la ecuación, de la inecuación esta, ¿sí? Lo multiplico por 500, ¿sí? Termina siendo lo mismo, fíjense. Nomás que acá está expresado en días, ¿sí? O sea, si yo tengo que multiplico a ambos miembros por 500, ¿sí? Me termina dando lo que yo tengo arriba, fíjense. No, profe, eso daría la porción del día que ocuparía cada tipo de sombrero, digamos. ¿Qué porción del día ocuparía? O sea, lo que me lleva a producir una Sí, unidad de sombrero 1 es 1 sobre 250. O sea, la sí, fracción sí. de día, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? O sea, son distintas formas de plantear y estoy planteando lo mismo. No sé si te das cuenta ahí, no sé quién preguntaba Sí, recién. profe. ¿Te das? Gracias. Ahí lo entendí. Bueno, buenísimo. No se queden con dudas, chicos, pregunten. Yo trato de explicarlo de la mejor forma posible. Quiero que no se queden con dudas, ¿sí? Así que está muy bueno que pregunten, no me molesta para nada, al contrario, porque la clase por ahí se hace más entretenido si participan más, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda de esto? ¿No? Bueno, por lo menos vamos a plantear, se lo vamos a dejar para que lo terminen resolviendo ustedes, pero vamos a plantear la primera tabla del simple, ¿sí? Fíjense, es el ejemplo de recién, ¿no? Llevé el menos 3x1, lo pasé restando y lo llevo a su forma estándar, fíjense, transformé las inecuaciones en ecuaciones, ¿no? ¿Se entiende esto, no? Voy a resolverlo con el simplex, ¿sí? Sí, profe. Acuérdense, siempre el método simplex arranca haciendo x1 y x2 igual a 0, ¿sí? O sea, vuelvo a lo que tenía antes. Fíjense que en la tercera restricción lo único que hice es pasar 3x1, lo paso restando y me queda igual a 0, ¿no? La tercera restricción tiene el signo igual, ¿sí? Entonces, fíjense, lo único que tengo como inecuación es la primera y la segunda restricción. Agregué las variables de holgura correspondientes y transformé las inecuaciones en ecuaciones, ¿sí?
Bueno, cuando yo voy a buscar la primera solución básica inicial, que siempre partimos haciendo las variables de decisión iguales a 0, ¿sí? Fíjense, se me va a anular esto, ¿no? Y me queda, porque hago 0, x1 y x2. Y me va a quedar S1 igual a 500 y S2 igual a 150. Y fíjense, la tercera restricción, como era igual a 0, me queda 0 igual a nada. ¿Sí? O sea, acá fíjense, no se formaría para la primera solución la matriz de identidad. ¿Qué orden tendría que tener la matriz de identidad acá? 3. 3. ¿Sí? Y fíjense, no la puedo formar, ¿no? Es porque falta una variable artificial. Cuando nosotros tenemos el signo de igual en una restricción, ¿sí? Para llevarlo al simplex, lo que vamos a tener que hacer es agregar una variable artificial en el caso que tenga una restricción de igualdad. ¿Sí? La tercera restricción era de igual, acá le puse a 3 porque está en la tercera restricción. ¿Sí? Y se incorpora a la función objetivo, ¿sí? Con un coeficiente m muy negativo. O sea, como mínimo, en este caso m debería tomar el valor de 800. ¿Sí? Profe, ¿las variables de holgura y excedente van siempre? O sea, a ver, para yo armar la tabla de simplex, ¿sí? Yo tengo que, digamos, en el caso de que tenga una restricción menor o igual, voy a agregar una variable de holgura que son las S que van sumando, digamos, ¿no? En el caso de que tenga una restricción mayor o igual, para resolverlo con el simple, voy a tener que agregar una variable excedente, que es la S que va restando. Acá no hay variable de excedente porque la restricción, las dos primeras eran de menor o igual, y la tercera era de igual. Entonces, cuando yo tengo una restricción de exactamente igual, tengo que agregar una variable artificial. ¿Sí? Porque ahí yo podía armar la matriz de identidad sin las variables. Acá. O sea, agregando artificial únicamente. No, en la filmina siguiente. Artificial. Porque acá tenés Claro. nada igual a 0. No, en la filmina siguiente. Claro, acá porque ya agregué la variable artificial. Por eso puedo formar la matriz de identidad. Claro, pero los coeficientes... Sí, está bien. Tengan en cuenta eso, digamos. Generalmente, si no pueden armar la variable de la matriz de identidad, es porque le va a faltar una variable artificial, seguro. ¿Sí? O sea, siempre que hayan transformado las inecuaciones en ecuaciones, ¿no? Bueno, ya con esto armamos el simplex. ¿Sí? Entonces, primer renglón van los coeficientes de la función objetivo. ¿Sí? Segundo renglón están las variables y bueno, y se le incluye el CK y el XK. Acuérdense que el vector solución es el lado derecho de las restricciones. ¿Sí? Saco los coeficientes de la forma estándar, que es lo que tenemos ahí. ¿Qué variables irían a la base entonces? S1, S2 y A3. Exactamente. ¿Sí? S1, S2 y A3. Y en el CK tengo los coeficientes de las variables que están a la base en la función objetivo, ¿no? Calculamos el ZJ. Después hacemos el CJ menos el ZJ y nos da eso.
Profe, una pregunta. Sí. Conceptualmente, porque en maximización nosotros en función objetivo ponemos lo ponemos como positivo a la variable artificial y en maximización como negativo. ¿Por qué era la diferencia? Porque, digamos, vos fíjate, siempre agregamos la variable artificial para encontrar una solución básica inicial, como en este caso, ¿sí? Entonces, para que no tome valor la variable, digamos, por más chico que sea el valor que tome la variable artificial, vos fíjate en la función objetivo, te va a ser negativo el objetivo, digamos, y yo estoy buscando el máximo valor. Entonces, si vos el problema de maximización le agregas a la variable artificial ese coeficiente m restando, eso te va a asegurar que se va a ir rápidamente de la base. Generalmente es la primera que se va. Ah, ok. Ahora ¿Sí? sí. Sí, En sí. el caso de minimización, le ponemos un coeficiente muy positivo, entonces, y es muy alto, como les digo, como mínimo tiene que ser 10 veces el mayor de los coeficientes. ¿Sí? Con lo cual, también un valor que tome un valor alto en el caso de minimización y está buscando el mínimo, entonces va a hacer que la primera variable que sea la que se va de la base sea la artificial. Claro. Por eso, por lo general, en el segundo paso ya no calculamos más la fila, en el simple, la fila de la variable artificial. No haría falta el vector ese Claro, cuando se fue de la base, ¿no? claro, sí, sí. Buenísimo, profe. Gracias. No, de nada. Bueno, acá tenemos esta primera tabla, ¿sí? ¿Cuál es la variable que va a ingresar a la base? X2. X2, ¿no? ¿Por qué? Porque Es más positivo, claro, 80 menos 3m es un valor negativo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, que va a entrar en el próximo paso es X2. ¿Y cuál se va? tres, profe. A3, porque 0 dividido 1 es 0, ¿no? Y 150 dividido 0, un número muy grande. Entonces, la primera variable que se va a ir de la base va a ser la variable artificial. ¿Sí? Entonces, ¿qué valor tenemos que hacer 1? Ninguno. Hay que hacer 0, 1. Claro, El de la primera fila. O sea, fíjense, el valor que tengo que hacer 1, el 1 ese que está ahí, con lo cual, esa es la primera fila que voy a copiar, digamos, porque no, ya el 1 está, ¿sí? Con lo cual, F3 sería F3' va a ser igual a F3, digamos, ¿no? Es la primera fila que voy a empezar a calcular F3', ¿sí? Y esa voy a tomar como base, para calcular el resto, digamos, ¿no? Bueno, acá yo llegué a esta segunda solución, ¿sí? Fíjense, quería mostrarles algo y después se los dejo para que lo terminen, pero cuando yo calculo el tita, fíjense, hay un tita, el tita 3, que me queda 0 dividido menos 3, ¿sí? Ese menos 3 es el lambda IJ, se le llama en forma genérica, ¿sí? Cuando el lambda IJ es negativo, el tita S no se tiene en cuenta para elegir
qué variable va a salir de la base. Cuando el lambda IJ, o sea, acá es -3, es negativo. ¿Sí? Con lo cual se elimina ese θ3, ¿sí? Y se toma el más chico de los otros, digamos. θ1 es 500 sobre 5, me da 100, y θ2 es 150 sobre 1, me da 150. O sea, el θ más chico es el θ1, que es igual a 100. ¿Sí? Tengan en cuenta, entonces, cuando el lambda IJ es negativo, el θS no se tiene en cuenta. ¿Sí? Entonces, en el próximo paso, la variable que ingresa a la base es x1 y la que se va es s1. ¿Alguna duda, chicos, con esto? No, profe. Bueno, se lo dejo para que lo terminen ustedes, ¿sí? Y de paso van practicando, digo, ¿no? Ya que simplex, ya casi, digamos, no tiene mucho sentido, porque en realidad sí es un buen ejercicio mental lo del simplex, ¿sí? Pero siempre nosotros vamos a tener problemas en la realidad mucho más grandes que estos, con lo cual vamos a vamos a utilizar un software, pero nos permite hacer un ejercicio mental, nos permite ver algunos aspectos, digamos, cuáles son las variables de holguras que quedan positivos, nos permite, ya vamos a ver, cuando veamos sobre todo el análisis de sensibilidad, cuáles son los recursos limitantes, no limitantes, ¿sí? Que tiene que ver con las variables de holgura, ¿sí? Por eso, digamos, se da este método simplex. Si no, no tendría sentido, pero nos permite ver muchas cosas y hacer un ejercicio, digamos, ¿no? Profe, ¿cuál sería el software para hacer este tipo de ejercicios? Sí, podríamos utilizar el solver del Excel, podríamos utilizar el Lingo, el Wattbest. Yo les voy a tengo el Lindo, después se los voy a mostrar, pero más adelante porque quiero que veamos sensibilidad y después lo vamos a ver. ¿Sí? Yo les voy a mostrar lo básico, digamos, es rápido, es relativamente simple, el Excel, el Lindo, con estos, digamos, modelos, y después interpretar la solución, que nos tira una serie de tablas con toda la información, digamos, ¿no? Y parte de esa información es el análisis de sensibilidad, es decir, qué pasa cuando se cambian algunos coeficientes, algunos parámetros, o sea, al lado derecho de las restricciones. Bueno, eso es parte del análisis de sensibilidad que lo vamos a ver de acá a un par de clases, digamos. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, se los dejo para que lo terminen ustedes. ¿Sí? Y así, digamos, se ejercitan un poco, van viendo esto. No dejen todo para el último, ya se los dije y se los vuelvo a repetir, porque después se hace complicado todo esto, ¿sí? Pero si ustedes se van ejercitando, no van a tener mayores problemas, ¿sí? Por ahí parece que fuera un poco complicado, pero al principio no sé cómo le ha resultado a ustedes. Por ahí pareciera que no se entiende algunas cosas, pero cuando a medida que va pasando el tiempo, van viendo, van haciendo algunos ejercicios, creo que se van disipando esas dudas, pero es cuestión de leer, estudiar, ir haciendo los ejercicios, ¿sí?
Así que bueno, estamos para las dudas, las consultas que ustedes necesiten. Uno trata de decir o tratar de darles todo lo que, digamos, de armar la clase lo mejor posible, pero siempre queda algo, alguna pregunta que está buena que la hagan, ¿sí? Así que bueno, chicos, si no tienen dudas, nos estamos viendo el martes que viene, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Suerte, Gracias, chicos. profe. Nos estamos Gracias, viendo. profe. Que anden Gracias, bien. profe. Hasta luego. Gracias a ustedes, chicos. Profe, Suerte. Sí. ¿lo puedo molestar por otra cosa, no de investigación? A ver, decime.